Buenos días, en esta presentación vamos a hacer un repaso general de las infecciones bacterianas del aparato respiratorio. Las infecciones bacterianas del aparato respiratorio comprenden un vasto número de agentes infecciosos que las producen. Son infecciones muy relevantes desde el punto de vista de la salud pública, ya que se asocian a morbilidad y mortalidad considerables, tanto aquellas que ocurren en la comunidad como las que ocurren en pacientes hospitalizados, que son la neumonía nosocomial o la neumonía asociada a ventilación mecánica, que son entidades que quedan fuera del alcance de esta presentación. Las bacterias que producen estas infecciones nosocomiales son distintas de aquellas que producen infección adquirida en la comunidad. En esta presentación nos vamos a centrar en describir los agentes que se aíslan con más frecuencia en infecciones prevalentes de la comunidad, como son la neumonía, las otitis medias bacterianas y las faringoamigdalitis. Los agentes que hemos seleccionado para esta presentación son aquellos que producen mayor carga de enfermedad en nuestro país y nuestra región. En esta presentación vamos a ver algunos de los agentes bacterianos que producen infección de las vías respiratorias. Streptoneumonia, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumonia y Chlamydia pneumonia son agentes productores de infección del tracto respiratorio inferior, de neumonía, que es la infección del parénquima pulmonar acompañado de signos y síntomas característicos, como la tos con expectoración, dolor torácico y signos radiológicos de ocupación del espacio aéreo, como es la opacidad en la radiografía de tórax. Además, varios de estos agentes pueden producir infección de la vía aérea superior, como la otitis media aguda y la sinusitis. Veamos ahora Streptococcus pneumonia o neumococo. El neumococo es una bacteria responsable de una importante carga de enfermedad tanto en la población pediátrica como en los adultos en nuestro país. Principalmente las infecciones por neumococo ocurren en menores de 5 años y se concentran en los menores de 2 años y en adultos mayores. Las manifestaciones clínicas de la infección neumocóxica pueden ser infecciones localizadas, como la neumonía aguda de la comunidad, que es el tema por el que estamos viendo neumococo en esta presentación, pero también tiene alto impacto la enfermedad invasiva por neumococo, como la meningitis y la sepsis, y todas aquellas infecciones en las que se aísla neumococo en un sitio estéril, como por ejemplo las osteomielitis o las artritis séptica. La transmisión del neumococo es por vía respiratoria a partir de la aportación nasofaringea. Esta es una situación sumamente relevante para el control de la infección por neumococo, como lo vamos a ver cuando veamos mecanismo de transmisión. Ha habido profundos cambios en la epidemiología de las infecciones neumocóxicas a partir de la introducción de las vacunas conjugadas en nuestro país. En 2011, en el Calendario Nacional de Vacunación para la Población Pediátrica, y posteriormente en 2017 con la incorporación de las vacunas en esquema secuencial del adulto mayor y de pacientes con comorbilidades. Antes de la introducción de las vacunas conjugadas había una curva bimodal con un pico en la población menor de 5 años y otro en los mayores de 65 años, pero en la actualidad, probablemente por el impacto de la vacunación con vacunas conjugadas, la incidencia es mayor en los adultos mayores, especialmente en el grupo de los que tienen enfermedad pulmonar crónica o también los inmunocomprometidos. Neumococo produce infecciones respiratorias, como lo son la neumonía adquirida en la comunidad y la otitis media, pero también es agente de infección invasiva, como lo son la meningitis, la bacteriemia y otras infecciones en las que se aísle neumococo de sitios estériles. En este esquema vemos una forma de pirámide
en la cual se observa la estimación de incidencia por cada caso de meningitis neumocóxica por año. Por cada caso de meningitis, entonces, se estima que hay 10 casos de bacteriemia, 100 casos de neumonía neumocóxica y 1000 casos de otitis media. La incidencia de estas patologías es inversa a la gravedad de estas patologías. Las más graves son, por supuesto, las formas invasivas de infecciones neumocóxicas y la menos grave es la otitis media. La neumonía adquirida en la comunidad es una patología de alto impacto por su morbilidad y mortalidad que genera gran impacto en el sistema de salud, por lo que requiere la asistencia de los pacientes que presentan esta patología, tanto de forma ambulatoria como aquellos que requieren internación. La mayoría de los episodios de neumonía de la comunidad son de etiología bacteriana, y si evaluamos los aislamientos bacterianos de las neumonías, vemos que Streptococcus pneumoniae es el patógeno que se aísla con mayor frecuencia. En este gráfico vemos información de un boletín integrado de vigilancia del año 2016, en la que vemos las notificaciones y tasas de neumonía cada 100.000 habitantes del año 2015. Ahí observamos cómo las tasas son mayores en los pacientes menores de 5 años y en los mayores de 65 años, como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Las edades extremas de la vida se consideran factores de riesgo para enfermedad neumocóxica. Los mayores de 65 años y los menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años, son los que tienen más riesgo de padecer infección neumocóxica. También se han descrito como factores de riesgo el inmunocompromiso, ya sea adquirido o congénito, el trasplante, las enfermedades oncológicas y la asplenia anatómica o funcional. Las cardiopatías crónicas, la fístula liquidocefalorraquídeo, la enfermedad respiratoria crónica como el asma y el EPOC, el implante coclear, la diabetes, el alcoholismo y el tabaquismo son todas situaciones que aumentan el riesgo de enfermedad neumocóxica y que están contempladas en la población objetivo de la vacuna antineumocóxica en nuestro país. El neumococo o Streptoneumonia es un diplococo gram positivo que posee una cápsula y que se agrupa entonces o se puede observar en el tejido en forma de diplococos, como vemos en la foto. En el cultivo puede desarrollarse formando cadenas de cocos positivos. Tiene como características microbiológicas que es catalasa negativo y produce alfa-hemólisis, que son dos cualidades que ayudan a su identificación en el laboratorio de microbiología. La cápsula de neumococo ha sido utilizada por sus diferencias antigénicas para describir o clasificar más de 90 serotipos de neumococos. Una de las cualidades de esta bacteria es que es capaz de internalizar el ADN que proviene de otras bacterias de su mismo género y especie, es decir, otros neumococos, o también de bacterias de otro género y especie. Esta incorporación de material genético le ha permitido la transformación de los tipos capsulares y favorece entonces la variación antigénica. Estas variaciones de DNA alcanzan el 20% o más y se han identificado sobre todo en las regiones que codifican los factores de virulencia. Así que estas son cualidades que tienen un gran impacto en los mecanismos de fisiopatogenia. Uno de los desafíos que presenta la infección neumocóxica es la diversidad de los tipos capsulares. Se identificaron 92 serotipos capsulares, diferenciables por la cápsula de polisacárido de neumococo, y estos tipos capsulares no solo existen, sino que su prevalencia varía según distintas zonas geográficas, según también distintos grupos etarios e incluso hay variaciones temporales. Por eso es tan importante la vigilancia epidemiológica en neumococo. La vacunación, la introducción de las vacunas conjugadas sobre todo, ha tenido impacto también en la frecuencia y la prevalencia de los serotipos de neumococo. Los serotipos más comúnmente aislados en enfermedad neumocóxica invasiva en pacientes pediátricos son el 14, el 1, el 5, el 6A, el 6B, el 19F y el 23F. Y los asociados con neumonía, el 1, el 3 y el 5, y el serotipo 3 es el que produce neumonía con más frecuencia en adultos.
tiene la característica de que tiene una cápsula mucoide muy gruesa, lo que inhibe eficazmente la fagocitosis y está asociado con más frecuencia a shock séptico y a mortalidad. En el caso de nuestro país, las vacunas que están en el calendario nacional de inmunizaciones contemplan, por supuesto, los serotipos de neumococo aislados en nuestro país. No obstante, como mencionamos, la vigilancia epidemiológica arroja anualmente datos sobre serotipos que están presentes en nuestro país de neumococo. ¿Qué otros factores de virulencia tiene? Bueno, como hemos mencionado, la cápsula es un elemento relevante en la virulencia de neumococo. Es una estructura que está unida de manera covalente al glicopéptido de la pared celular y que limita la fagocitosis, también la activación del complemento y disminuye la acción del mucus del epitelio respiratorio, permitiendo entonces el establecimiento de la bacteria en la mucosa respiratoria. Y la colonización, que es uno de los elementos fundamentales en la infección por neumococo. También protege a la bacteria de la autólisis. En relación a la adherencia, hay varias proteínas identificadas, como las proteínas de unión a la colina, las proteínas de unión a la fibronectina, la enolasa, y la proteína de adherencia y virulencia de neumococo. Todas ellas cumplen un rol en la adherencia al epitelio respiratorio, lo cual permite la colonización y posteriormente la invasión en los casos en los que se produce. El biofilm es otro elemento sumamente relevante en la patogenia de las infecciones por neumococo. Se ha identificado en los senos paranasales, en oído medio y nasofaringe. Y lo que permite el biofilm es esta relación en comunidad con el resto de las bacterias, lo que favorece la competencia para el intercambio de ADN que mencionamos en las diapositivas anteriores. En relación a la invasión de neumococo, la fosforilcolina, que es un derivado de los ácidos teicoicos y lipoteicoicos de la pared bacteriana, es un elemento que se ha identificado que cumple un rol muy importante en la invasión, ya que se une al factor activador de plaquetas, que es un receptor común en las células del epitelio respiratorio, y favorece la endocitosis de la bacteria, que va a quedar entonces contenida en una vacuola endocítica y posteriormente se genera la transcitosis sin producir una gran respuesta inflamatoria que pudiera impedir la invasión de neumococo en el tejido. También puede ser que la invasión se dé por macropinocitosis, que es una vía alternativa. Neumococo además tiene como ventaja que tiene muchos mecanismos de regulación, puede adaptarse al ambiente en el que está sobreviviendo, ya sea cuando está colonizando el epitelio o cuando produce infecciones invasivas. Incluso se han identificado importantes diferencias en la expresión génica y en las proteínas que presenta el neumococo cuando está colonizando el tejido y cuando se encuentra en sangre, por ejemplo, o en el tejido nervioso, en las infecciones invasivas. Uno de estos mecanismos de regulación se expresa a través del cambio en la expresión de la fosforilcolina, que, como dijimos, sirve para la invasión, pero que una vez que se ha producido la invasión tiene un efecto negativo para el neumococo porque se une a la proteína C reactiva y favorece entonces la respuesta inflamatoria que se desencadena a partir de esta interacción. También hay mecanismos de regulación que se activan cuando la bacteria está formando parte de un biofilm y que son moléculas de intercambio de señalización bacteriana que le permite entonces la supervivencia y el intercambio de material genético. Luego tenemos a la neumolicina, que es una bacteria, una enzima, una proteína muy relevante en la patogenia, y una de las funciones de la neumolicina, además de las que tienen que ver con la respuesta inflamatoria, es la formación de poros en las membranas por su interacción con el colesterol de las membranas. La respuesta inflamatoria del huésped en esta infección y en muchas otras también es sumamente relevante y es uno de los factores que se asocia al daño tisular. La hemolicina y el ácido teicoico y lipoteicoico son dos
Son 3 elementos que se han asociado a un incremento de la respuesta inflamatoria aguda, con activación del complemento por la vía alterna, por unión a la proteína C reactiva, también presentan un perfil procoagulante en el tejido en el que está neumococo y favorecen el reclutamiento de los neutrófilos, produciendo entonces una respuesta inflamatoria aguda que culmina con el daño del tejido. El principal reservorio de neumococo es la mucosa de la nasofaringe. Se ha descrito que la colonización de la nasofaringe por neumococo en la población pediátrica alcanza un 20% o incluso más, y en los adultos entre un 5 y un 10%. Esta colonización puede durar varias semanas y dura más tiempo en los niños y en los pacientes inmunocomprometidos. Esta bacteria ha desarrollado múltiples mecanismos que le permiten sobrevivir en la mucosa de la nasofaringe, es decir, resistir los mecanismos innatos de nuestro sistema inmune destinados a eliminar este tipo de patógenos. Desde la nasofaringe puede transmitirse a otros huéspedes susceptibles a través de la gota que se produce al toser o al hablar, ya sea por contacto estrecho entre personas o por contaminación de los objetos, como por ejemplo en los chicos puede ser de los juguetes en los lugares que comparten, como las guarderías y jardín de infantes. O también desde la colonización en la nasofaringe se puede producir la diseminación local con la complicación de la otitis media, la diseminación a distancia, que es la enfermedad invasiva por neumococo con bacteriemia y meningitis, o por extensión a través del aparato respiratorio hacia el árbol bronquial, o por aspiración de secreciones, y generar la neumonía, que es la entidad más relevante, una de las más relevantes producidas por neumococo. La transmisión entonces es por gota, por lo tanto, cuando requiera algún tipo de medida de bioseguridad, se aplicarán las medidas de transmisión por gota. En esta diapositiva vemos una figura, está esquematizado la presencia del neumococo en la mucosa respiratoria, en las secreciones mucosas, y cómo los distintos factores aumentan o disminuyen la descarga de neumococo o la excreción a través de las secreciones, que es lo que está acá en inglés con la palabra shedding. A la izquierda vemos la aportación del neumococo en las secreciones. Vemos cómo la neumolicina aumentaría el shedding de la bacteria a través de la promoción de la inflamación aguda en el tejido con el reclutamiento de neutrófilos. La cápsula del neumococo aumenta también el shedding viral, ya que inhibe el atrapamiento de las bacterias por la mucina que producen las células de la mucosa. En cambio, la IgG dirigida contra la cápsula de neumococo disminuye el shedding de la bacteria por generar la aglutinación de las bacterias al unirse a la IgG. En cambio, la IgA dirigida contra la cápsula no tendría efecto en esto, gracias a que hay una proteasa de IgA que cumple entonces esa función antagónica. Y las coinfecciones virales, ya que está descrito que el neumococo puede aparecer como una complicación bacteriana en las infecciones respiratorias, por ejemplo, por el virus influenza, aumentarían la carga bacteriana y la producción de moco, y con esto entonces el shedding viral. Se ha descrito que la complicación de infección neumocóxica en las infecciones virales puede estar relacionada con la mayor exposición de receptores para esta bacteria en el epitelio respiratorio como complicación del virus influenza, y que esto ocurriría por acción de la neuraminidasa del virus influenza. Aquí vemos un esquema de la transmisión de neumococo que, como ya hemos mencionado, parte de la descarga de la bacteria desde el huésped que está colonizado, sobre todo si hay algunos factores intervinientes como la coinfección viral u otros que puedan aumentar la descarga de neumococo a través de las secreciones, y ya sea por la gota, por contacto directo o a través de formites, porque el neumococo, como dijimos, genera biofilm y esto le permite persistir en el medio ambiente.
Llega entonces a otro huésped susceptible que adquiere el neumococo y como esta bacteria ya hemos mencionado presenta múltiples cualidades que le permiten subsistir en la mucosa, como son el escape al clearance ciliar, a la degradación por las proteínas presentes en la mucina y a la inhibición de la activación del complemento y de la muerte por neutrófilos. Entonces el neumococo sobrevive en la mucosa y bien encuentra, digamos, un nuevo portador o genera infección en este paciente, ya sea, como dijimos, por invasión local, como pasa en la otitis media, por extensión al árbol bronquial, como pasa con la neumonía, o a través de la invasión del árbol vascular y la ocurrencia entonces de infecciones invasivas. El diagnóstico de la infección neumocóxica va a depender del sitio donde ocurre la infección. Si se trata de una infección respiratoria baja, como es la neumonía, el esputo es una de las muestras. También si el paciente se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, pueden tomarse aspirado traqueal o minival o lavado bronquialveolar, que estas últimas dos son muestras con menor grado de contaminación, por lo tanto son de elección. El esputo en general es una muestra difícil de obtener, especialmente en los adultos mayores y por supuesto en los chicos, en donde la colaboración no es la ideal en general. En el caso de que se trate de una neumonía bacteriémica, los hemocultivos también van a tener rédito en el diagnóstico y la orina para realizar una detección de antígeno urinario de neumococo puede ser útil también, especialmente en el caso de las neumonías bacteriémicas. Lo que se hace en las muestras respiratorias es observación directa y cultivo con tipificación y antibiograma. En el caso de las muestras de infección respiratoria alta, como la otitis media y la sinusitis, la punción es la toma de muestra de elección, donde se obtiene líquido del oído medio o de senos paranasales. Es una muestra muy cruenta, por lo tanto, en general no se obtiene diagnóstico microbiológico en estos cuadros clínicos, salvo que haya fallos al tratamiento o alguna otra indicación para tomarlas, como por ejemplo el caso de inmunocomprometidos. Y la determinación es el cultivo, la técnica que se aplica, digamos. En el caso de las enfermedades invasivas, por supuesto el hemocultivo va a ser la muestra de elección y también en caso de ubicarse en otros tejidos, como por ejemplo la artritis séptica o la osteomielitis, la muestra de esos líquidos. Y la orina también tiene rédito para utilizar el antígeno urinario. En el caso de la meningitis, que es una forma de enfermedad invasiva, además de los hemocultivos, por supuesto, se toma la muestra de líquido cefalorraquídeo, donde se puede realizar la detección de antígeno neumococo, que es un test rápido que permite el diagnóstico rápidamente, y también el cultivo con los métodos tradicionales. La vacunación para neumococo tiene como propósito reducir la incidencia, las complicaciones, las secuelas y la mortalidad por la neumonía y la enfermedad neumocóxica invasiva. Las personas que tienen mayor riesgo de padecer esta patología son, como ya mencionamos, los menores de 2 años, los mayores de 65 años y las personas con trastorno de la inmunidad o algunas patologías crónicas. En el año 2011 se incorporó la vacuna para la población pediátrica, para los menores de 2 años, y en el año 2017 se incorporó la vacuna conjugada de neumococo en un esquema secuencial combinado con la vacuna de 23 valencias para adultos y pacientes con comorbilidades. Hay 2 vacunas para neumococo, las vacunas de polisacáridos capsulares de 23 serotipos que contiene polisacáridos purificados de los serotipos que están en la diapositiva, de 23 de estos serotipos, que producen una respuesta inmune timo independiente porque es una vacuna de polisacáridos, por lo tanto no genera inmunidad de memoria, tampoco tiene impacto sobre la aportación respiratoria, que es un elemento crucial en la enfermedad neumocóxica, y tiene una efectividad del 75% para prevenir enfermedad invasiva en población inmunocompetente mayor de 65 años. Es mucho menor la efectividad en pacientes inmunocomprometidos. No es inmunogénica en menores de 2 años
y tiene mucho menos eficacia en disminuir o en prevenir la neumonía no bacteriémica. La vacuna conjugada de 13 serotipos incluye los 13 serotipos de neumococo que están en la diapositiva, que están conjugados con el transportador CRM197, que es una variante no tóxica de la toxina difterica que se obtiene por recombinación. Esta vacuna, por ser una vacuna conjugada, induce una respuesta inmune timodependiente, por lo tanto genera memoria y es efectiva en menores de 2 años. Previene además la aportación respiratoria de streptoneumonía con el beneficio que eso trae en relación a la transmisión de neumococo. Se ha demostrado que aquellos países y regiones que incorporaron vacunas conjugadas, además de observar un impacto en la reducción de la incidencia de enfermedad neumocóxica en población pediátrica, también observaron una reducción de las infecciones por los serotipos vacunales en la población adulta. Y esto es producto del efecto rebaño que se obtiene con esta vacuna. Ambas vacunas, tanto la de polisacáridos capsulares como la de polisacáridos conjugados, están incorporadas en el calendario nacional de inmunizaciones. La vacuna conjugada para los pacientes pediátricos a los 2, 4 y 12 meses y para pacientes con comorbilidades o inmunocompromiso y adultos mayores se incorporó en 2017 un esquema secuencial de vacunación en el que se inicia la vacunación con la vacuna 13 valente y se complementa con la 23 valente al año de la vacunación con 13 valente en los adultos mayores y a las 8 semanas en los inmunocomprometidos. Esto es lo que se llama el esquema secuencial de vacunación de neumococo. Luego de la introducción de las vacunas conjugadas, se observó a través de la vigilancia epidemiológica una declinación del estado de aportación de los serotipos vacunales y como consecuencia un aumento de la aportación de los serotipos no contenidos en las vacunas. Por esto es tan importante la vigilancia epidemiológica porque permite conocer los serotipos circulantes, tanto los presentes en la aportación como los que causan infección. Y se presenta entonces la necesidad de incorporar estos nuevos serotipos en las vacunas. Recientemente, la FDA, que es la autoridad regulatoria para la aprobación de medicamentos en Estados Unidos, aprobó la vacuna Prevenar 20, que contiene los serotipos de la vacuna Prevenar 13 y suma estos otros 7 serotipos. La aprobación es para adultos mayores de 18 años y todavía no tenemos disponibles recomendaciones para su uso. Esta vacuna se encuentra en ensayos clínicos para la población pediátrica y se está realizando un ensayo clínico en pacientes a partir de los 2 meses de vida aproximadamente. Es un ensayo de no inferioridad comparando la Prevenar 20 con la Prevenar 13. Así que probablemente tengamos novedades en los próximos meses al respecto. Dentro de los patógenos que se han identificado como agentes productores de neumonía de la comunidad, encontramos a Mycoplasma pneumonia y Chlamydia pneumonia. Chlamydia pneumonia es un patógeno respiratorio humano que se estima que es frecuente, pero existe un problema en relación al subregistro de este agente como responsable de neumonía de la comunidad y otras infecciones de la vía aérea superior. Esto se debe fundamentalmente a dificultades en relación al diagnóstico, porque no hay tanta disponibilidad de métodos estandarizados para diagnóstico directo y porque el diagnóstico serológico a veces no logra arrojar información sobre si la infección es reciente o pasada. El mecanismo de transmisión, si bien no está del todo claro, se cree que es a través de la gota, por contacto estrecho y por contaminación de objetos y después, posteriormente con las manos contacto con la mucosa oral o ocular. También los aerosoles se han identificado como mecanismo de transmisión y las superficies contaminadas, al igual que los objetos.
Las manifestaciones clínicas de la infección por clamidia neumonía son la neumonía de la comunidad, también puede producir laringitis, faringitis y se asocia a complicaciones como encefalitis, miocarditis y también como uno de los agentes que produce exacerbación del asma. Se ha descrito que una vez resuelto el cuadro agudo de la infección por clamidia, los síntomas como la tos y la astenia pueden persistir durante semanas después de iniciado el cuadro clínico. También hay investigaciones que han intentado asociar la infección por clamidia con la aterosclerosis vascular, la demencia, la esclerosis múltiple y otras enfermedades crónicas, pero los resultados no son hasta ahora concluyentes. Una de las peculiaridades de la clamidia es su ciclo vital, que es diferente al de otras bacterias, porque esta atraviesa por dos formas diferentes. Una son los cuerpos elementales, que es la forma extracelular de la clamidia y la forma infectante, la que se une a la célula huésped, y la forma intracelular, que son los cuerpos reticulados, que es la forma en la que la bacteria se replica y como la encontramos dentro de la célula huésped. Ambos tipos tienen distinta morfología y distintas funciones que se pueden deducir de su perfil fenotípico, de las proteínas que sintetizan ambas formas, que van a estar obviamente orientadas a la función que desempeñan. Los cuerpos elementales no se replican, sino que son la forma de resistencia, parecido a lo que son las esporas de la bacteria. Tienen, por lo tanto, varios elementos que los hacen más resistentes al estrés y a factores extracelulares como la presión osmótica y una pared gruesa. Utilizan como fuente de energía la glucosa 6-fosfato y son la forma que va a tomar contacto con la célula huésped para infectarla. Los cuerpos reticulados, en cambio, sí replican su material genético y el perfil de proteínas, es decir, el fenotipo que expresan, es especializado en la adquisición de nutrientes y de ATP de la célula huésped. Y, por supuesto, también sintetizan muchas proteínas relacionadas con los ribosomas para la síntesis proteica y los transportadores de nucleótidos y de otros nutrientes. Bien, en este dibujo vemos un esquema de cómo es el ciclo vital de la clamidia. Se inicia con la unión de los cuerpos elementales a la célula huésped por la formación de un complejo trimolecular que lo forman las adhesinas de la bacteria, algunos receptores de membrana del huésped y el heparan-sulfato de los proteoglicanos de la membrana. En un segundo paso, distintos componentes proteicos, enzimas importantes en la patogenia de la clamidia, son inyectados hacia la célula huésped y estos inician cambios en el citoesqueleto que facilitan la internalización del cuerpo elemental. Además de esto, estas proteínas también inician cambios en señalización, digamos, que produce cambios en la mitosis de la célula y empieza un estado antiapoptótico en la célula huésped. Cuando el cuerpo elemental es endocitado, se rodea obviamente de una vesícula de membrana y a partir de ese momento se llama y se transforma en inclusión. En la inclusión, las bacterias comienzan un cambio en su fenotipo y comienzan a sintetizar las proteínas que van a ser necesarias para la replicación y la obtención de nutrientes y nucleótidos de la célula huésped. Allí entonces se convierten en cuerpos reticulados y empieza entonces, como dijimos, todo este cambio fenotípico del proteoma sobre todo. Uno de los eventos que ocurre con este cambio es que comienzan a desviarse las vesículas de exocitosis del aparato de Golgi, que contienen muchos lípidos y nutrientes, de su camino, que era hacia la membrana plasmática de la célula huésped, a la inclusión. Esta inclusión es transportada por distintos elementos a través de los microtúbulos al centrosoma.
Durante la etapa intermedia de este ciclo de replicación comienza una replicación exponencial de las bacterias y secretan factores adicionales que modulan el resto de las funciones de la célula. Si en esta situación hubiera alguna condición de estrés, como por ejemplo la exposición a antibióticos, los cuerpos reticulados pueden entrar, como vemos acá en el gráfico, donde dice estrés con la flechita para arriba, los cuerpos reticulados entonces pasan a cuerpos aberrantes, que es una forma de persistencia de esta infección. Si ese estrés disminuye, como por ejemplo se cesa la exposición al antibiótico o algún otro estresor, entonces el cuerpo aberrante puede reactivarse y volver a retomar su ciclo replicativo. Bueno, después de continuar la replicación, los cuerpos reticulados se transforman nuevamente en cuerpos elementales y van a excretarse de la célula a través de la extrusión o también produciendo la lisis y muerte de la célula huésped. Muchos son los mecanismos descritos en la patogenia de clamidia, los mecanismos para producir daño en la célula huésped, todos ellos muy complejos. Pero a grandes rasgos podemos decir que clamidia tiene la capacidad de modificar el transcriptoma y el proteoma de la célula que infecta y se ha observado que produce cambios importantes en las proteínas, en su estabilidad y afecta, por ejemplo, a las histonas y a otras proteínas involucradas en la replicación del ADN celular. También puede impactar sobre el ciclo celular, sobre la mitosis, por distintos mecanismos. Uno de ellos es alterando el centrosoma y generando células gigantes multinucleadas que tienen gran desarrollo del aparato de Golgi, lo que le permite a la bacteria continuar captando lípidos para su metabolismo. En relación al reconocimiento por el sistema inmune, el receptor tipo TOL2 y el 4 son los que se han relacionado con el reconocimiento de la bacteria y de la inclusión. Y el daño tisular principalmente está mediado por la respuesta inflamatoria del huésped, producto de la activación de la cascada inflamatoria que aparece luego del reconocimiento de la bacteria. El diagnóstico de la infección respiratoria por clamidia neumonía es dificultoso. Se utilizan, sin embargo, muestras de suero para determinar anticuerpos anti-clamidia neumonía, IgG-IgM, en el plasma, y esto se realiza una toma de muestra en el comienzo del episodio agudo y otra muestra en la convalecencia para poder comparar los títulos de anticuerpos y de esta manera aproximar a si se trata de una infección pasada o reciente. Pero tiene dificultades en su interpretación, ya que en estudios incluso prospectivos que se realizaron para estandarizar las técnicas no ha sido definido correctamente cómo interpretar estos datos, ¿no? Además hay reactividad cruzada con otras clamidias, lo que dificulta aún más la interpretación del resultado. En cambio, la biología molecular sí es una técnica actualmente estandarizada para diagnóstico de clamidia neumonía. Lo que se realiza es una real-time PCR, o si no también hay kits comerciales para hacer PCR multiplex en muestras respiratorias que también realizan PCR para Mycoplasma pneumonia y otros agentes que producen infección respiratoria. Las muestras que se utilizan son en general hisopado nasofaringio, el hisopado orofaringio o también secreciones respiratorias de la vía respiratoria baja. Mycoplasma pneumonia es otra de las bacterias identificadas como agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad y de infecciones respiratorias de la vía alta. Esta bacteria es un pequeño bacilo que no posee pared celular y tiene una organela especializada en la adherencia al epitelio respiratorio.
Como característica, el hecho de que no tenga pared celular le otorga la cualidad de ser resistente a los antibióticos que actúan sobre la síntesis de la pared celular, como ocurre con los betalactámicos. También le da una sensibilidad superior a la desecación, por lo que se cree que la transmisión a través de la gota se da solamente en situaciones de contacto estrecho y no por superficies contaminadas o fomites. Tal es así que los brotes de neumonía o infecciones por micoplasma se han descrito en comunidades cerradas como los internados, las cárceles, las instituciones educativas donde viven los estudiantes y también en las familias, sobre todo en aquellas con niños pequeños. Parece que la edad tiene relación con las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes. En los niños pequeños es más común encontrar infecciones respiratorias de la vía alta, en los jóvenes más casos de bronquitis y en los adultos mayores más casos de neumonía. En relación a la fisiopatogenia de las infecciones por Mycoplasma pneumonia, se han descrito una serie de proteínas especializadas en la adherencia de la bacteria al epitelio respiratorio y también a la superficie de los eritrocitos. La infección por Mycoplasma suele ser extracelular, pero también puede producir invasión y comportarse como un microorganismo intracelular. Muchos de los mecanismos identificados en la patogenia y el daño tisular de Mycoplasma tienen como fundamento la regulación positiva de la respuesta inflamatoria que produce esta bacteria. Se ha descrito que hay una toxina que produce Mycoplasma, con la sigla CARDS, que está asociada al aumento de la respuesta inflamatoria y a la disfunción del aparato respiratorio, en especial de los bronquiolos. También se han descrito gran número de entidades clínicas relacionadas con autoaglutininas que aparecen en el transcurso de la infección por Mycoplasma, que son IgM oligoclonales que reaccionan con antígenos de la superficie de los eritrocitos y como consecuencia desencadenan fenómenos vasculares y otros. Las manifestaciones clínicas de la infección por Mycoplasma son muy diversas, además de la infección respiratoria, que puede darse tanto como infección de la vía respiratoria alta o neumonía. Se han descrito complicaciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, miocarditis, alteraciones electrocardiográficas, afectación dermatológica en un alto porcentaje de pacientes, entre ellas el síndrome de Stevens-Johnson, que es la foto que está acá a la derecha, en la que hay ampollas y necrosis que comprometen la piel y las mucosas. También mediado por crioaglutininas, afectación renal y hematopoyética. El diagnóstico de la infección es a través de biología molecular en muestras respiratorias. Y en relación a profilaxis, no hay vacunas disponibles. Si bien se han ensayado hace muchos años algunas vacunas, estas han resultado ser poco efectivas. Sí se puede realizar quimioprofilaxis en algunas situaciones de brote, como profilaxis post-exposición. Veamos ahora Bordetella pertussis, que es el agente productor de la tos convulsa o coqueluche. Se estima que alrededor de 50 millones de casos se reportan anualmente en el mundo y el mayor impacto de la enfermedad se ve en los países en vías de desarrollo, como es el caso de los países de nuestra región. Se atribuye a coqueluche alrededor de 300.000 muertes por esta enfermedad en el mundo, y si observamos la población más afectada, tanto por la morbilidad como por la mortalidad, se trata de los pacientes menores de 1 año de vida. Sin embargo, esta enfermedad puede presentarse en cualquier etapa de la vida, en adolescentes, adultos jóvenes e incluso en adultos mayores, y recientemente está intentando mejorar la sensibilidad para la notificación de los casos en estas etapas de la vida. Por ejemplo, en los pacientes con tos persistente, adultos, debería realizarse el estudio para coqueluche y la notificación oportuna del caso. La situación de coqueluche en Argentina es la de una enfermedad endemoepidémica que tiene brotes
cada 3 a 5 años y actualmente se vive una situación de reemergencia que podría deberse a la presentación de nuevas variantes con diferencia entre los antígenos vacunales y los antígenos de estas variantes, a las bajas coberturas alcanzadas por el Programa Nacional de Inmunizaciones, también a que la eficacia de la vacuna es del 70 al 90% y a que la inmunidad tanto por la infección natural o la conferida por la vacunación es de una duración relativamente breve, de aproximadamente 3 años, así que no existe protección a largo plazo. La vacunación para coqueluche ha tenido impacto en la epidemiología de esta enfermedad en nuestro país. En los años 60 se incorporó la vacuna al calendario de vacunación en los lactantes y luego a los 6 años en los años 80, lo que redujo o limitó estos ciclos de brotes cada 3 a 5 años. Esta reducción en los casos se mantuvo hasta el año 2005, a partir de 2004-2005, a partir del cual se observa un incremento en la notificación y en los casos confirmados. En los últimos años no solo esto ocurre en niños pequeños, sino que se ha sumado a la población de adolescentes y de adultos jóvenes, probablemente por la corta protección que confiere la inmunización con la vacuna, sumado a que por la baja circulación de la bacteria en la comunidad no existe un booster natural para reforzar la inmunidad. Otra de las intervenciones que ha tenido impacto ha sido la recomendación de la vacuna de TPA en embarazadas, lo que redujo especialmente la mortalidad en los lactantes, especialmente en los lactantes pequeños de 2 y 4 meses. En este gráfico se observan los casos y las coberturas en Argentina entre el año 2011 y 2015 y a partir del año 2012 la introducción de la vacunación en embarazadas. A ese aumento de casos en 2016 no se observó un aumento en la letalidad por coqueluche. Esto probablemente se deba a la vacunación de la embarazada, que tiene el efecto protector sobre los lactantes pequeños. En este gráfico vemos las diferencias en las tasas de letalidad a las distintas edades de los lactantes antes y después de la introducción de la vacuna de la gestante, que se realiza a partir de las 20 semanas de gestación con el objetivo de disminuir la mortalidad por coqueluche en los lactantes pequeños. Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo que no produce esporas y que tiene la capacidad de producir múltiples moléculas antigénicas y biológicamente activas que son los responsables de los signos y síntomas característicos de la enfermedad que vamos a ver en otras diapositivas. Las exotoxinas de pertussis responsables del cuadro clínico son la toxina pertussis, la denilciclasa, la citotoxina traqueal, el aglutinógeno fimbreal, la hemaglutinina filamentosa, la toxina dermonecrótica y la pertractina. También, como es un bacilo en gram negativo, posee una endotoxina que es responsable del cuadro de fiebre asociado a la infección por pertussis. La fisiopatogenia de la infección por Bordetella pertussis se basa en la acción de sus exotoxinas. Es una infección en donde las toxinas que produce la bacteria son las que explican la mayor parte de los síntomas y dan la garantía del éxito del establecimiento de la infección para esta bacteria. Fundamentalmente, el éxito de pertussis se basa en su capacidad de inhibir los mecanismos inflamatorios de la primera etapa de la respuesta inmune innata. La toxina pertussis, que además de producir linfocitosis, que es una de las primeras acciones que se describió en relación a esta toxina, tiene una fuerte capacidad para reducir la síntesis de mediadores inflamatorios y el reclutamiento de células inflamatorias en el sitio de infección. Además, tiene acción sistémica y explica muchos de los síntomas sistémicos de pertussis. La denilciclasa, al igual que la toxina pertussis, también tiene una acción enzimática sobre las células diana, sobre las que afecta, especialmente sobre células presentadoras de antígenos, macrófagos y neutrófilos, y como resultado de su acción enzimática y de una regulación en relación a la producción de proteínas de estas células, logra reducir la fagocitosis mediada por complemento, inducir la producción de citocinas antiinflamatorias afectando los mecanismos celulares
que producen el balance entre citocinas antiinflamatorias y proinflamatorias, e inhibe también el reclutamiento de células de la respuesta inmune innata en el sitio de infección. La pertactina produce resistencia de la bacteria a la fagocitosis mediada por neutrófilos, y la citotoxina traqueal produce ciliostasis y muerte celular, lo que también se asocia a los síntomas respiratorios de pertussis. El aglutinógeno fimbrial y la hemaglutina filamentosa son las proteínas que están activas en las primeras etapas de la infección por pertussis, que es la unión al epitelio ciliado respiratorio para poder establecerse y generar el daño en el tejido y la proliferación local de la bacteria. En esta diapositiva se ven algunas de las funciones de la toxina pertussis, que es tan solo una de las toxinas que están involucradas en los mecanismos fisiopatogénicos de esta bacteria. Aquí vemos algunas de las que mencionamos y otras que no hemos llegado a mencionar. A la izquierda, las acciones sobre las células en la primera etapa de la respuesta inmune, como la inhibición del reclutamiento de neutrófilos inicial, la regulación de citocinas para esta función, las acciones sobre el macrófago y la inhibición de la fagocitosis. Además de esto, la toxina de pertussis tiene también efecto en células de la respuesta inmune adaptativa, reduciendo el número y la función de los linfocitos T reguladores, además de inhibir inicialmente la respuesta inmune innata. Después cambia su rol y disminuye la función de las células en la reparación del daño tisular. También parece que está involucrada en la hipertensión pulmonar, que es una de las formas clínicas de enfermedad severa en lactantes por pertussis, y también tiene una función en la disrupción de las uniones estrechas en distintos epitelios. Se cree que esto es lo que ocurre a nivel de la barrera hematoencefálica y que explica las manifestaciones neurológicas de las complicaciones o algunas de las complicaciones de esta enfermedad. Los invito a leer más en profundidad en la bibliografía sobre toxinas de Bordetella pertussis y sus mecanismos de acción, porque es un tema muy extenso y muy interesante que excede un poco las características de esta presentación, que es la introducción general a los patógenos respiratorios bacterianos. La transmisión del coqueluche se da entre personas, ya que es un patógeno de reservorio humano exclusivo. El mecanismo es la gota, que se produce al toser o al hablar, es la macrogota, y el periodo de transmisión es máximo cuando comienza el periodo catarral, previo a la aparición de la tos, que es característico de este cuadro, y va disminuyendo progresivamente hacia la segunda y tercera semana desde el inicio de la tos. En general, a partir del mes del inicio de los síntomas no se transmite más, y la administración de antibióticos tiene gran impacto en la transmisión. Los antibióticos son apropiados, que se consideran los macrólidos, el tratamiento apropiado, logran disminuir la transmisión. A partir del 5.º día de tratamiento, se considera que el paciente ya no es contagioso si el tratamiento se realizó de manera apropiada y con estos antibióticos. En caso de requerir hospitalización o en el ambiente sanitario, lo que se indica es el aislamiento por gota, que son las precauciones estándar, sumado a la utilización del barbijo quirúrgico de triple tableado y la protección ocular para la transmisión por gota. La duración del aislamiento es de 5 días, desde el inicio del tratamiento con macrólidos, o de 3 semanas si se utilizó otro agente en el tratamiento o este no se realizó de manera apropiada. Se describen 3 etapas o periodos clásicos en el cuadro clínico del coqueluche: el catarral, los paroxismos y la convalescencia. Hay que tener presente que estos no ocurren en todos los pacientes, e incluso en los niños pequeños puede ser la apnea y los episodios de cianosis el único signo que denote la infección por Bordetella pertussis. Es muy relevante tener un buen nivel de sensibilidad por parte de los profesionales médicos en el diagnóstico de coqueluche, ya que el diagnóstico precoz, la notificación y el control de foco relacionado al diagnóstico de caso
son sumamente relevantes para disminuir la ocurrencia de casos secundarios, ya que es una enfermedad altamente transmisible y que además tienen eficacia demostrada las acciones del control de foco, que tienen como herramientas la vacunación de los contactos o el uso de profilaxis posexposición con antibióticos. Bien, el periodo catarral es indistinguible de otras infecciones virales. Hay síntomas de la vía aérea superior. 1 o 2 semanas después comienza la tos persistente con paroxismos que ocurren con más frecuencia durante la noche, e incluso estos pueden estar seguidos de un vómito luego del episodio tan intenso de tos. Después de esto viene el periodo de convalecencia. Las complicaciones de la infección por Bordetella pertussis ocurren en los pacientes menores de 1 año. Si bien pueden ocurrir en otras edades, fundamentalmente afectan a esta población. Hasta la mitad de los pacientes menores de 1 año que presentan coqueluche van a requerir internación. Los motivos son principalmente la apnea y la neumonía. También pueden ser las convulsiones, la encefalopatía, que se cree que puede ser o relacionada con la hipoxia que generan los episodios de tos o directamente por el daño producido por la toxina pertussis. El hematoma subdural y complicaciones menos frecuentes pero muy graves son la hipertensión pulmonar y una complicación mecánica como es el neumotórax. También está asociada a mortalidad en menores de 1 año. Por eso es que es tan relevante la vacunación, la notificación oportuna y el control de foco cuando se identifica un caso en la comunidad. El diagnóstico microbiológico se hace a través de la obtención de una muestra de secreciones respiratorias. La muestra ideal es el aspirado nasofaringio y eventualmente se puede utilizar un hisopado nasofaringio. La técnica de recolección la ven en otra presentación o pueden acceder a los videos del Ministerio de Salud donde están las recomendaciones de cómo tomar esta muestra y las medidas de bioseguridad necesarias. Lo que se utiliza como técnica para el diagnóstico son pruebas de biología molecular, ya que Bordetella pertussis es un microorganismo de difícil crecimiento en cultivo en placas. Existen 2 medidas en relación a la prevención del coqueluche. Por un lado, la vacunación, que está contemplada en el Calendario Nacional de Inmunizaciones, tanto para lactantes como para niños en ingreso escolar y adolescentes a los 11 años. También en las embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, con el objetivo de reducir la morbimortalidad en los menores de 6 meses a través de la transferencia de inmunidad durante las últimas semanas de embarazo. En el caso del personal de salud está indicada la vacunación en aquellos que trabajan con niños menores de 1 año para reducir la transmisión a esta población. Inicialmente no estaba definido cuándo había que revacunar al personal de salud, pero la recomendación es hacerlo cada 3 a 5 años. Cada 5 años la revacunación, porque como sabemos la duración de la protección es de entre 3 y 5 años post-dosis. Otra herramienta para la prevención en el caso de el control de brote, control de foco, es la quimioprofilaxis posexposición con antibióticos. El objetivo de esto es reducir la morbimortalidad en menores de 1 año. Y por último, recordemos que tanto la enfermedad invasiva por neumococo como la tos convulsa son enfermedades inmunoprevenibles y que la vacuna está disponible de manera gratuita para toda la población como parte del Calendario Nacional de Inmunizaciones y que se aplica sin orden médica en cualquier vacunatorio de nuestro país. Y como miembros del equipo de salud, sin importar el rol que tengamos en él, es nuestra obligación contribuir con el cumplimiento del calendario de inmunizaciones y con el control de las enfermedades inmunoprevenibles.